a partir de octubre vamos a tener más costos, porque se viene el verano, donde se utiliza más energía y más cara. Entonces, es posible que nos quede corto ese aumento, ¿sí? ¿Cuánto es? No sé, porque no sabemos todavía los costos de verano, ¿sí? Ahora puede ser que nos quede corto en noviembre y diciembre, ¿sí? Y eso implicaría aumentos un poquito más por encima del 7%. Antes de arrancar, acordate, suscríbete al canal Ahora Play, acá en el botoncito de acá abajo. Y después, eso sí, dale likes a los videos y activa la campanita, así te enterás cada vez que empieza alguno de nuestros programas. Ahora sí, vamos a escuchar. Esos 3 puntos, déficit de infraestructura, algún tipo de problema en la generación y derivaciones del cambio climático, lo que generan es un panorama para el verano en el que por lo menos hay que abrir el paraguas. Nadie sabe con exactitud si la luz se va a cortar, cuánto tiempo, en qué momento, a eso nadie lo puede responder. Pero sí Ni el podemos límite, decir... digamos, sí. ¿Cómo? Ni tampoco el tope de en algún momento era, bueno, si llegamos a consumir más de 20.000 megavatios, Bueno, entonces ahí eso, entra en crack el sistema. bueno, Eso, sí. eso sí podemos inferirlo si se quiere. Argentina no tiene capacidad de abastecer más de manera propia, ¿no? Porque después podemos importar un poquito de Brasil, de Uruguay y demás. De manera propia no tiene capacidad de abastecer más de una demanda de 30.000 megawatts de potencia, más o menos. ¿Sí? Alrededor de 30. ¿Sí? Pero con la salida de Tucha 1, Con la eso salida de baja. Tucha 1, por ahí sí, 29, 30, pero más alrededor de 30, porque siempre hay alguna central que se puede arreglar rápidamente de las térmicas y poner a disposición. ¿Sí? Sí, sí, sí. Después tenemos la posibilidad de importar energía eléctrica de Uruguay, que lo hacemos bastante seguido, digamos, Sí, sí. y de Brasil, que también lo hacemos seguido. Es un comercio totalmente fluido todo el tiempo, todos los meses, independientemente de que lo necesitemos o no, se importa y nosotros exportamos también, obviamente. ¿Sí? Hacemos un intercambio interesante ahí. O sea, tenemos esa probabilidad. El punto es que este tema de la sequía, el fenómeno de la niña, también va a afectar a Brasil, que son nuestros vecinos, Brasil y Uruguay, ¿no? Brasil tiene muchísima energía hidráulica, con lo cual, que también nos afecta a nosotros, una sequía implica que haya menos caudal de agua en los ríos y por lo tanto menos hidraulicidad y menos generación de energía a partir de centrales hidroeléctricas. Nos va a pasar lo mismo a nosotros, ¿sí? Ese era otro punto en la generación, ¿sí? Pero si Brasil tiene menos energía hidráulica y cae su generación, posiblemente esté motivado a no vendernos tanto. Claro, ¿Sí? claro. Tenemos Para poder una fuente abastecerse menos ellos. de. ¿Sí? Una fuente O, menos de. Sí, claro, o a vendernos más caro. No importa, claro. pero en todo caso tenemos ahí una forma de abastecernos un poquito más. Pero sí podemos decir que Argentina, si la demanda de potencia supera los 30.000 megawatts, digamos, de potencia, entra en tensión. Ya a partir de ahí entra en una tensión que no sabemos muy bien cómo No, abastecer. sí, en general se hacen cortes en algunas zonas del país, ¿no? Para bajar justamente la demanda. En general se hizo eso cuando se llegaba al límite, Sí, ¿no? es un recurso sin que antes el sistema mismo te lo explote, llamémosle, ¿no? Es Claro, decir, claro. ya tenemos historia reciente de 2 apagones importantes Sí, porque hubo fallas en los sistemas, digamos, ¿no? sí, 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 sí. El Acá apagón, uno fue el Día del Padre y el otro Sí, hace 2 o 3 años, sí, y el otro sí, no recuerdo muy bien. sí. Incluso fuera del pico de consumo de verano. El otro creo que había sido un incendio debajo de una línea de alta tensión que elevó la Tal temperatura y cual. salieron. Sí, 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 sí. Acá Analís dice entre las 3 centrales, Atucha 1 y 2 y Embalse, es entre 5 y 8% de la matriz claro, energética, eso es lo que nos cuenta Analís. exacto. Acá Betina dice, de alguna manera, mete el tema en la agenda y dice, sabiendo que hay que estar parado 30 meses, ¿lo habrán contemplado? Sí, a ver, todas esas cosas se programan, se Claro, claro. informa y después la Camesa, digamos, da la orden de en qué momento parar, salir de operación y más. Sí, sí, eso está contemplado, por supuesto. Sí, sí. Sí, sí, sí. Espera, te iba a hacer, leí un mensaje y se me corrió la pregunta. ¿Viste? El gobierno hizo, digamos,
este gobierno, desde que asume, hace un corte en los fondos a la obra pública. En este caso de lo que debe ser inversión pública en energía, ¿se pararon las inversiones? ¿Se sostuvieron? ¿Qué pasó ahí? Bueno, hay un parate de inversiones en lo privado también, digamos, ¿no? Derivación un poco de la recesión. La diferencia con el sistema, los sistemas eléctricos y los hidrocarburos, de hecho, es que el transporte y la distribución están concesionados y están regulados, ¿sí? Es decir, cualquier inversión que haya tiene que ser repagada a través de la tarifa. Y la tarifa te la autoriza el Estado, ¿sí? Entonces, cuando el Estado, eh, por ejemplo, decide un aumento de tarifas, ¿sí? Puede ser solamente porque la empresa necesita cubrir los costos de operación y mantenimiento o porque tiene inversiones asociadas, ¿sí? Esas inversiones se tienen que repagar con la tarifa, tanto de transporte como de distribución, ¿sí? Obviamente se informan, se discuten, se priorizan y demás, ¿no? Es un trabajo que lleva un tiempo, el ente regulador lo aprueba y le da los ingresos necesarios para poder repagar esa inversión, ¿sí? Sí, sí, sí. Siempre recordemos que en transporte y distribución el sistema es regulado, las empresas no tienen ganancias, sino que tienen una tasa de rentabilidad que está fijada por el Estado, determinada, no pueden hacer cualquier cosa, digamos. Tienen inversiones obligatorias, tienen bueno, varias obligaciones, ¿sí? Eso que están muy encapsulados, ¿sí? Entonces, el primer punto es ese, ¿no? En las inversiones en el transporte y distribución tienen una lógica un poquito diferente al resto de las inversiones, comparémosla con las obras viales, por ejemplo, ¿no? Donde el Estado va y pone el dinero para hacer una ruta, ¿sí? En hidrocarburos, la ley dice que si uno tiene un yacimiento, si una empresa tiene un yacimiento en operación, puede hacer a riesgo propio su propio gasoducto, ¿sí? O cualquier infraestructura, y tiene prioridad de habilitación y de uso, ¿sí? Eso es lo que dice la ley. Entonces, yo tengo un YPF, por ejemplo, no sé, por decir algo, ¿no? Una empresa grande. YPF tiene un yacimiento de gas, necesita sacarlo y puede hacer su propio gasoducto, se lo van a habilitar y va a tener la concesión de transporte y demás. Bueno, hay otras obligaciones, pero puede hacer la inversión, ¿sí? Entonces, el punto de las inversiones, digamos, desde hace unos años y ahora en particular, de las inversiones tradicionales, es que no dan los cierres financieros. Las tasas son muy altas para poder financiar un proyecto, ¿sí? Pero en el caso del Estado, digo, así como dijeron, no, Bueno, a las provincias no le transferimos más. Hay una, digo, más allá de todo lo que decía, hay una responsabilidad del Estado por sostener o garantizar hasta donde se puede la capacidad de generar, por ejemplo, energía. En ese caso, ¿se sostuvieron o no las bien, inversiones? a eso iba. Sí. El Estado, la inversión pública la redujo un 80%, creo, más o menos, ¿sí? Es decir, destinó inversión solamente a algunas cuestiones absolutamente prioritarias y que ya estaban en carpeta, ya venían siendo ejecutadas, ¿sí? No hay inversiones nuevas, no hay construcciones nuevas, es todo mantenimiento y terminación de obras que ya venían siendo ejecutadas. Eso tiene en energía eléctrica y en particular en la obra pública, en cualquier infraestructura, imagínense cualquier infraestructura pública, ¿sí? Pasó eso, ¿sí? En general, eso tiene unos correlatos bastante complicados, ¿sí? Que no se ven en el corto plazo, pero que sí se pueden ver a partir de algunos años. ¿Cuáles son estos? Primero, el deterioro de la infraestructura, ¿sí? Es lo que todos vemos enseguida, que es hay más baches en las rutas, se nos corta la luz, pongámosle, o lo que sea, ¿sí? Claro. Uno lo ve en el corto plazo. Pero en el segundo correlato, que ya se ve un poquito más adelante, es la destrucción de infraestructura. Esto de dejar infraestructura que se deteriore tanto al punto tal de que ya no podés mantenerla, sino que tenés que construir nuevo, ¿sí? Entonces, eso es un problema. Si no se genera, si no se invierte plata, aunque sea para mantenimiento de la infraestructura, llega un punto en donde la infraestructura se destruye. Y en vez de mantenerla, tenés que construir algo nuevo, claro. ¿Sí? Entonces, ese es el primer punto que veo que si no se reactiva de alguna manera,
podemos discutir si con plata del Estado, con los privados, con lo que Sí. sea. Si no se Sí, pero reactiva, que se haga, digamos. Sí. sí, sí, como sea, pero si no se reactiva eso, en el futuro podemos llegar a tener algunos problemas de infraestructura. ¿Por qué es importante? Porque la infraestructura pública o privada o lo que sea, el desarrollo de la infraestructura, lo que genera es mejores flujos de comercio, mayor seguridad energética, mayor integración, mayor seguridad en el tránsito, en el comercio y demás, ¿no? Mayor integración con las fronteras, con los países limítrofes y demás. Entonces es fundamental en cualquier país, para cualquier proceso de desarrollo, desarrollar, valga la redundancia, Sí, sí. infraestructura, ¿sí? La mayoría de los países tienen muchísima infraestructura pública y convive con iniciativas privadas, sí. Claro, claro. Pero tienen un Estado dirigiendo, la mayoría, ¿no? Dirigiendo los objetivos de infraestructura. Tienen un plan territorial, tienen un plan de expansión de desarrollo territorial de la infraestructura. En general, tienen también microplanes de integración regional y demás. Es decir, esos son procesos que llevan tiempo, llevan planificación y que lo hacen todos los países, ¿sí? Ahora, en base a tu experiencia en el sector, y te vuelvo a la pregunta del comienzo, ¿no? Y Sí. a la información que hay y a las advertencias de los funcionarios. Si uno tiene que pensar en los cortes de luz en este verano, suponiendo que sea un verano, no sé, como el del año pasado, Sí. vos pensás, ¿cómo podemos imaginarnos cómo va a ser el verano? Bueno, posiblemente tengamos algún evento de tensión en el sistema, seguro. Lo venimos teniendo todos los veranos, eso está claro. Siempre tenemos algunos meses en donde todo el mundo está mirando las variables a ver en qué momento se corta la luz, digamos, ¿sí? Eso lo vemos día a día en los días más calurosos, ¿sí? Yo creo que vamos a tener momentos de tensión, esperemos que sean pocos, inevitablemente porque va a haber días de mucho calor seguramente, ¿sí? Y extensos, ¿sí? Y por lo tanto vamos a ver, digamos, en tiempo real cuándo el sistema se pone en la máxima tensión y cuándo sale, cuándo y en dónde sale de operación, donde, mejor dicho, hay cortes, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque vos lo señalabas hace un tiempo, digamos, hace unos minutos. A veces hay cortes en determinadas regiones y no en otras, ¿sí? Claro. Muchas veces uno cuando ve las pantallas de Gamesa, en los días de calor, ve que a medida que aumenta la demanda, empiezan a salir de operación o empiezan a caerse las demandas de distintas regiones. Por ejemplo, puede no pasar nada en el AMBA y en el litoral resulta que se cayó el 30% de la demanda por un corte, ¿sí? Por X motivo. Bueno, Sí, sí, sí. eso lo que hace es bajar la tensión del sistema en general, obviamente, ¿sí? Sí, sí. Y en el AMBA, la ciudad de Buenos Aires, tenemos más, digamos, distribuido, o no sé qué palabra ponerle, el sistema, con lo cual puede pasar que haya cortes en barrios, pero recordemos que un corte en un barrio en la ciudad de Buenos Aires o quizás en el conurbano es prácticamente una ciudad entera en el interior, ¿sí? Es decir, hay barrios en la ciudad que tienen más de 200.000 habitantes, 150, 200. Entonces, eso es una ciudad mediana del interior, ¿no? Muchas veces hay cortes muy sectorializados en la ciudad. Pero, ¿y te imaginas que, por ejemplo, podríamos a un esquema de cortes programados, como en algún momento se hizo en los 80, recuerdo, digamos, pero... Bueno, esperemos que no, porque ahí cuando hay cortes programados tenés una primera, llamémosle una primera decisión política, que es a quién le cortás, ¿sí? Claro. Es decir, primero a qué región, y segundo a qué usuario, porque no es lo mismo cortarle a una industria que cortarle a los residenciales, ¿no? Entonces, sí, sí, obvio. En un contexto de crisis, cortarle la luz a una industria o a dos industrias, no sé, a las industrias, mejor dicho, 3 o 4 días en el mes, bueno, es para pensar, ¿sí? Y acá Porque, mi Betina, yo creo, dice, de ignorante pregunto, dice ella, ¿se puede importar energía de un país que no sea vecino? Yo creo que no, por un tema de cables, no es como... claro, bueno, hay una restricción técnica, lo que podés claro. importar es energía eléctrica, se refiere ella, supongo. Sí, claro. Lo que Gas, se puede sí, se importar puede. obviamente es petróleo y gas y digamos, y
y GNL, gas natural licuado, Claro, o claro. combustibles, digamos, que después se transforman en energía eléctrica, ¿sí? Son tipos de energía. Está bien. La otra cuestión tiene que ver con algo que vos tuiteaste ayer, creo. Dice, tarifas. El gobierno piensa llevar la cobertura de costos eléctricos del 65 al 85% en 2025 en promedio. Esto entiendo que lo sacás del presupuesto. Dice, a julio la cobertura fue del 51%. Habría aumentos sucesivos hasta fin de año para alcanzar el promedio del 65% y de ahí ir al 85% en 2025. Esto es un tema de las tarifas y acá lo que el gobierno te está diciendo, como vos inferís, y ya te voy a hacer la pregunta, aumentos de acá hasta fin de año para llegar del 51 de cobertura de la tarifa sobre los costos al 65 y saltar del 65 al 85 a lo largo del año que viene. A ver, primera pregunta. Si se cumpliera esto, que el gobierno lo está poniendo en el presupuesto, si se cumpliera esto, ir del 51 de cobertura al 65, ¿de qué aumentos de tarifa eléctrica estamos hablando? Bueno, ahí hay varios puntos. Esto es un poquito complejo, pero vamos a tratar de simplificarlo lo más posible, ¿sí? Sí, vos pensás que a la gente lo que le queda es el numerito, digamos. Sí, Sí, por eso, porque no, y aparte tiene una complejidad bastante interesante esto con la segmentación de ingresos y demás que se ha ok, puesto, digamos, es complejo. Pero pongamos lo siguiente, sí. eh, tenemos que llegar a tener una cobertura, según el gobierno, ¿no? Deberíamos llegar a tener una cobertura del 65% de los costos en promedio durante 2024. Es decir, pagamos el 65% nosotros, el 35% lo pone el Estado. Eso es lo que el gobierno plantea. Sí, ¿Sí? sí, Hoy estamos pagando 50 alrededor del 50 en realidad, porque lo de residencial, bueno, el residencial es el 48 y otros un poquito más, así que alrededor de 50. ¿Sí? sí. Con lo cual, para llegar a un promedio en el año, tenemos que aumentar por encima del promedio, porque tenemos meses bajos, los anteriores, ¿sí? Entonces, necesitamos aumentar las tarifas de acá a fin de año, el precio de la energía de acá a fin de año, lo suficiente para que en promedio nos quede el 65%. ¿Cuánto es eso? Bueno, hay estimaciones que dicen entre un 4 y un 7% por mes en el precio de la energía, ¿sí? Por mes a partir de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿sí? Son Pero por 4 meses. arriba, eso por arriba de la inflación. No, contando la inflación, serían unos 3 o 4 puntos por encima de la inflación, ¿sí? Por Ah, mes. Más, ok, o más o sea que menos, si la inflación de este mes diera 3,5, pongamos, 3,5, ¿sí? septiembre, vos decís, para ir cumpliendo el objetivo, al 3,5 sumémosle otro 3,5. Otro 3,5, ¿sí? Deberíamos tener un, Aproximadamente, un 7% de ¿sí? aumento en la tarifa de Exacto, luz. pero sí, que traducido a la tarifa final del usuario es un poco menos. Pero ahora lo explico a eso, ¿sí? Sí. El tema es, este es ese es el sendero de aumentos visto hoy. Como te decía al principio, a partir de octubre vamos a tener más costos, porque se viene el verano, donde se Ah, utiliza más energía y más cara. Entonces, es posible que nos quede corto ese aumento, ¿sí? mm, ¿Cuánto es? No sé porque no sabemos todavía los costos de verano, ¿sí? mm. Ahora puede ser que nos quede corto en noviembre y diciembre, ¿sí? Y eso implicaría aumentos un poquito más por encima del Ah, ok. 7%, ¿sí? Que se traduce en la factura en alrededor de un 5% final, digamos, más o menos, solo de energía. Después le Mm, tenemos que recuperar los ingresos a la distribuidora, ¿sí? Que podría ser en base a la inflación y demás. Entonces, pongámosle que en promedio necesitamos aumentos de entre el 7 y el 8, sí, entre el 5 y el 8% por mes en el cuadro tarifario mm, de acá a fin de año para ir más o menos a cumplir estas metas que se puso el gobierno, ¿sí? sí. Ahora, vamos a ir con esos aumentos por 4 meses, ¿sí? Y vamos a llegar al verano, ¿sí? Con un cuadro tarifario por lo menos de un 20 o 25% superior al que tenemos hoy. El cuadro tarifario. Mm, A su vez, en el verano tenemos que multiplicar las cantidades que consumimos por una cuestión lógica. Consumimos más energía, mm, ¿sí? Con lo cual, un cuadro tarifario 25% más alto, con cantidades que podrían llegar a ser el doble respecto a las que consumimos en octubre, pongámosle, ¿sí?
puede llegar a derivar en facturas muy altas. ¿Sí? Ya las vimos en el invierno, en el verano siempre son un poco más altas. ¿Sí? Sí, Entonces, sí. ese es el panorama que veo. Ahora, llegamos a enero, digamos, ¿no? Tenemos facturas altas, cuadro tarifario más alto, todo más alto, ¿sí? El gobierno dice que quiere seguir aumentando la cobertura, con lo Claro. cual este proceso evidentemente va a seguir en el 2025 hasta el punto de llegar a una cobertura del 85% según lo que dice el gobierno, ¿sí? Pasar del 65 al 85. ¿Sí? Con lo cual, el punto es, desde este momento hasta por lo menos el primer semestre del 2025, se desprende de todo esto, suponemos de todo esto, porque no lo han explicado bien, sería buenísimo que lo puedan explicar, ¿sí? De manera clara a la población, podríamos ver aumentos sucesivos todos los meses por encima de la inflación.